Muy bien, apreciados padres de familia, cuidadores de los estudiantes de preescolar y primaria. Soy Joana Cotrino, psicóloga del Colegio BID. Estoy aquí para que desarrollemos nuestra escuela de padres. Nos quedó pendiente por la contingencia, pero no, eso no va a impedir que nosotros desarrollemos este espacio muy importante, espacio que vamos a hacer hoy de forma virtual, pero que seguramente va a ser muy provechoso de esta forma. Antes que nada, espero pues que estén muy tranquilos en sus casas, los que pueden estar en casa. He sabido pues que hay mucho personal de la salud, hay muchas otras personas que deben salir a trabajar, eh, pero los que puedan estar en casa, trabajar, ojalá estemos aprovechando el tiempo, estemos aprovechando también para descansar, para hacer esas cosas que de pronto a veces decimos no tengo tiempo para hacer y pues es el momento de compartir, de retomar y pues de hacerle frente a la situación. Entonces, bienvenidos. Nuestra escuela de padres se titula Alteraciones del estado de ánimo, la familia como factor de protección. Mm, bueno, tiene la fecha de marzo, pues debido a lo que les comenté, pero de igual forma es el mismo contenido. Con bachillerato tuvimos la oportunidad de ver esta misma temática con un enfoque diferente. Eh, Está dirigida a preescolar y primaria. Nuevamente insisto que son edades que nos dan mucha ventaja. Tenemos niños entre los 5, inclusive tenemos algunos pocos de 4 años, hasta los 10, inclusive 11 años, algunos que tenemos en primaria, y son edades en donde todavía eh, la evolución, el cerebro, el desarrollo nos permite moldear muchas cosas y nos permite corregir si vamos de pronto desviándonos de ciertos cursos, entre comillas, naturales, para que podamos hacer frente a estas situaciones. Alteraciones del estado de ánimo, papás, son una realidad y vamos a hablar hoy un poco de ellas. Y por supuesto ustedes familia como ese factor de protección. Este es el punto, este es el foco. Vamos a ver ahorita, o se va a ir mencionando que hay diferentes factores que afectan o que influyen en que hayan o no alteraciones del estado de ánimo. Algunas de ellas no están bajo nuestro control, sin embargo nosotros como familia, llámese mamá, papá, llámese abuelos, llámese tía, con quien viva el niño, esos cuidadores pueden ser ese factor de protección necesario para afrontar y para prevenir estas alteraciones o para que los niños puedan salir adelante, inclusive presentando dichas alteraciones. Entonces vamos a empezar, vamos a mirar brevemente qué vamos a ver. Vamos a trabajar con una escena animada, se llama Scarlett, y de allí se va a hacer la introducción. Vamos a mirar esa escena, vamos a cambiar el orden de esta presentación, vamos a mirar escena, vamos a mirar esas alteraciones del estado de ánimo a la luz de esa escena animada, vamos a mirar algunas estadísticas y datos básicos relacionados con estas alteraciones, por qué es importante. Vamos a ver, hacer algunas reflexiones, nos vamos a hacer algunas preguntas, vamos a ver algunas pautas para ser factor de protección como familia y vamos a mirar algunas recomendaciones que nos dan los jóvenes. ¿Jóvenes cuáles jóvenes? Los jóvenes del colegio BID. En el colegio se realizó una encuesta muy interesante porque hablaba de alteraciones del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, inclusive pensamientos o ideación de muerte o de suicidio. Ellos hablaban por ellos mismos y que conocieran de sus compañeros. Entonces es muy interesante porque estos jóvenes le dicen a los papás, algunos de ellos se refieren a los papás de los niños inclusive, para que hagan cosas en pro de que no haya desarrollo de estas alteraciones. Entonces es muy interesante, ese va a ser lo que vamos a ver en este momento. Les voy a pedir un favor. Ustedes van a pausar este video, lo van a pausar ya una vez les dé las indicaciones, porque ustedes deben buscar el video en YouTube. Por cuestiones de derechos de autor y respetar, por supuesto, toda esta parte legal tan importante, no vamos a subir el video, pero sí está el enlace en el cual ustedes pueden ir a él. Entonces, el que quiera digitar el enlace o el que quiera buscar, pueden buscar en YouTube Scarlett Animated Short. Entonces, ustedes pueden hacer clic
Abajo les voy a dejar en YouTube como el link, el que quiera buscarlo o el que quiera digitarlo. Entonces, pueden parar en este momento, ver el corto animado y ya cuando lo vean pueden continuar con, pues, con esta grabación. Listo. Entonces es un corto animado muy bonito, es un corto que se hizo inspirado pues en niños que tienen cáncer. Ese no es nuestro tema, digamos, principal, pero sí nos ayuda a tomar unos elementos. Y vamos a mirar Scarlett escena a escena. Porque nos ejemplifica de una forma muy, muy sencillita, muy bonita también, qué pasa con una niña, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando en esta mente, en este corazón de esta niña? Entonces miramos a Scarlett, que es una niña pequeña, en donde vemos evidentes signos de alteraciones de estado de ánimo, en este caso la tristeza, ¿cierto? Podríamos decir que si hay o no depresión, eso ya habla de otros factores clínicos, pero miramos que hay tristeza. Entonces comenzamos con eso. Vemos una tristeza, vemos una sensación en esta escena de pérdida, podemos llamarlo así, lo podemos ver de muchas formas, pero vamos a darle un enfoque relacionado con esas alteraciones. Hay una pérdida, algo sucedió en su vida. En este caso nos muestra que algo le falta, ¿sí? Acá es muy evidente que le falta un piecito, una pierna. Entonces, no nos vamos a ir a la literalidad, pero sí vamos a ver que tanto para los adultos como para los jóvenes y los niños hay situaciones que implican pérdida. Algunas pérdidas para nosotros ya en un estado de madurez más avanzado, llamémoslo así, no son significativas, pero para los niños sí. Toda situación que implique pérdida va a generar en nosotros una reacción emocional. No toda reacción emocional generada por la pérdida se va a convertir en patología, se va a convertir en algo clínico, no. La idea es esa, que nosotros como familia, factor de protección, podamos marcar ahí la diferencia, porque algunos sí se van, ¿cierto? A una tristeza profunda, a una depresión, otros no. Entonces, esta niña acá nos ejemplifica, está triste, está pensativa, está añorando algo, hay una pérdida. Vemos una de las características, en este caso si vamos a hablar de la tristeza o de la depresión infantil, si lo quisiéramos ver así, que es el aislamiento. Esta es otra de las características que se presenta tanto en niños, jóvenes y adultos. La reacción del ser humano cuando está triste muchas veces es aislarse. Entonces aquí vemos cómo los amiguitos están jugando, lo que es propio, ¿cierto?, de esta etapa de desarrollo y tenemos una niña que se desvincula de allá y la vemos que está aislada y que está como no viviendo ese presente, sino que está recordando algo, algo le está molestando, algo interfiere, aislamiento, no hay unas relaciones sociales ni una interacción, entre comillas, acorde a la edad. Aquí inclusive, mire, eh, se ve triste, hay llanto. ¿M? Algunos niños tienen manifestaciones de llanto que uno no sabe qué es lo que pues por qué les está pasando. Para los niños pequeños, recordemos que acá también estamos hablándole a papás de preescolar, entre más pequeño el niño va a ser mucho más difícil que pueda dar cuenta de forma verbal de qué es lo que le está sucediendo, de que reconozca la emoción e identifique qué situaciones le generan esto. Inclusive para muchos jóvenes y adultos eso es un reto. Entonces eso lo tenemos que tener presente para que si nos llega a padecer o a suceder una situación de estas, no entremos, ¿cierto? Como en un choque, en un conflicto, o queriendo decirle al niño que verbalice lo que quizás por desarrollo no está en facultad de verbalizar como nosotros lo podríamos llegar a hacer. Entonces, el llanto, por supuesto, es algo de lo más evidente. Recordemos, papás, lo he mencionado en otras escuelas de padres, que las alteraciones de estado de ánimo, entre más pequeños sean los niños, se alejan a veces o se ven o camuflan de formas que no son tan evidentes. Aunque puede haber llanto, puede que no lo haya, ¿sí? Entonces yo no puedo estarme, digamos, tranquilo con el hecho de que yo no veo al niño o a la niña llorar.
porque eso no implica que no haya un dolor, una tristeza. Eh, Muchas veces hay irritabilidad, recuerden esto. Entonces los niños se vuelven como más sensibles, a veces se vuelven un poco groseros, algunas veces inclusive se vuelven agresivos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entrar a mirar. Si hace parte, entre comillas, del comportamiento habitual del niño, pues se mira con unos ojos diferentes, pero si mi hijo o mi hija es una persona calmada, es tranquila, es respetuosa y pues tiene características normales en cuanto a ser tranquilo y comienza a verse irritable, a llorar fácilmente o a molestarse o a ofuscarse o algo, yo ahí no tengo que, digamos, decir pues que hay una alteración necesariamente del estado de ánimo, pero sí tengo que entrar a observar y a revisar algo le está sucediendo. Aquí vemos algo. Miren que la escena anterior ella ve a una niña que pasaba pues con su traje de bailarina y ella tiene sus ojitos allá cerrados y se imagina o recuerda algo, más bien. Cuando hay tristezas, nuestros hijos pueden estar sujetos a muchas pérdidas, ¿cierto? Por separación. Lastimosamente es pues una de las más típicas, no sé si es por estos tiempos o cómo será, pero eh, los papás siguen separándose, ¿m? Y cada vez se separan y los niños son más pequeñitos. ¿M? Hay otro tipo de pérdidas. Pudo haber fallecido la mascota, pudo haber fallecido un abuelo, un pariente cercano, el papá se fue, lo trasladaron, la mamá se fue del país. Bueno, pueden haber un sinnúmero de pérdidas para ellos que son significativas. Entonces aquí esta escena nos representa ese añorar, ¿cierto? El añorar, el recordar eso que me parecía tan bonito y que disfrutaba tanto. Aquí vemos también una típica escena en donde en la noche, ¿sí? Cuando estoy sola, solo, donde nadie me ve, lloro o pienso o me preocupo. ¿M? Y aquí entra algo muy importante que es la familia. En este caso podríamos llamar que es la mamá, podría ser la abuela, podría ser la tía, esa persona cuidadora que está más cerca de él, ¿sí? Esperando, ojalá que sean los dos padres o por lo menos uno de ellos, sin decir que no podamos tener en cuenta a los abuelos que hacen un trabajo extraordinario y son un factor de protección, pero qué bueno que fueran más de uno, ¿eh? Y que nunca el papá o mamá se quedara por fuera de ello. Ahí entra la mamá a acompañarla, ¿sí? Eh, Miren que la mamá se pone al nivel de ella, ¿eh? Ella se pone en el piso, se acerca a esa niña y le entrega en este caso su vestido. ¿Eh? La niña se levanta, trata como de volver a retomar eso que hacía, que añora y que es para ella una pérdida y ya comienza a tener otro semblante. Miren cómo el rol del adulto, ¿sí? Muchas veces es el profesor, la psicóloga, una tía, un primo. Ese acompañamiento puede cambiar, ¿cierto? Cambiar el curso de las cosas. Em, Aquí la niña al final del video nos muestra que ella, bueno, ella logra volver, ¿cierto? Sale adelante, se cae, pero se levanta, sale adelante y sale adelante con una fortaleza, con unas habilidades emocionales, en este caso hablemos, que no tenía antes. Hay situaciones que papás nosotros no podemos evitarle a nuestros hijos, hay situaciones que se salen de nuestras manos, inclusive hay unas que están en nuestras manos, pero que igual eh, suceden, como es el caso de la separación. Voy a hacer énfasis un poco en esa porque, como digo, es de las más típicas y que los afecta obviamente mucho a los niños y por las cuales ustedes, papás, consultan mucho. En esas situaciones eh, les tocó, ¿cierto? A nosotros nos tocan situaciones. Por ejemplo, en este momento esta contingencia es una situación para muchos de pérdida. Perdieron algunos su trabajo, perdieron sus relaciones sociales, si lo queremos ver así. Puede ser ganancia, ¿no? Pero en cuanto a que si hay una restricción y hay unos cambios, los hay. Entonces, esas situaciones de pérdida van a seguir sucediendo en nuestras vidas. Eso es
esperable en la vida de un ser humano. Situaciones difíciles de tristeza, de pérdida, no las podemos evitar, pero cada vez que nosotros seguimos adelante, nos vamos fortaleciendo y desarrollando habilidades emocionales. En este caso, la niña es capaz, ¿cierto?, de identificar que el otro tiene una situación en donde se siente mal. Eso se llama empatía. ¿Cómo es que yo también puedo decir, hey, mi amiguito, mi amiguita, mi mamá, mi papá están tristes? Eso, yo sé que es estar triste y me acerco y le doy una palabra de aliento, le sonrío, me solidarizo emocionalmente con eso. Esa es una habilidad emocional, la empatía, que no es básica, ¿cierto? Recordemos que emociones básicas tenemos la tristeza, la alegría, la rabia o la ira, el miedo, son básicas, y lo que es el asco. Esto es lo más básico que hay en el ser humano y que es necesario para que nos podamos adaptar y sobrevivir. Pero la empatía ya es una habilidad más avanzada que vamos desarrollando en la medida en que nuestro cerebro también va entendiendo más cosas, ¿cierto? Se sale del egocentrismo del niño. Si recordamos que los niños son egocéntricos, que juegan solitos inicialmente, ya después se abren, socializan, cuando entran al colegio, ese es uno de los objetivos poco a poco, y van disfrutando más el estar con el otro y entienden más al otro. Pero papás, esta habilidad también depende mucho de cómo en familia nosotros seamos, qué tan empáticos seamos. ¿Mm? Entonces eso siempre tengámoslo presente, que yo voy a ser el reflejo y el modelo principal para mis hijos o para quienes me rodeen. Sobre todo recordemos que como somos los adultos, somos nosotros quienes debemos dar el ejemplo y marcar esas pautas claras. Bueno, entonces ahí vimos rápidamente algunas de las alteraciones, hablamos un poco de la pérdida, de situaciones que pueden llevar a que estos niños tengan altibajos, que son algunos, entre comillas, bajo nuestro control y otros fuera de nuestro control. ¿Y por qué queremos hablar de esto en el Colegio BIR? Vamos a mirar un poco, pero no vamos a profundizar en estadísticas. Miren, aunque en general la tendencia muestra que desde los 10 años de edad en adelante el número de casos de depresión infantil, estamos aquí hablando de depresión, depresión como un cuadro clínico, cada vez, ¿cierto? La tendencia es a que hay más casos de depresión en todas las edades, pero nos llama la atención o llama la atención en este estudio, que es del Ministerio de Salud, de los últimos estudios que han hecho en salud mental en Colombia, que comienzan en edades muy tempranas. Inclusive hay menores de 5 años que ya tienen cuadros de depresión. ¿Mm? Eh, Esto es algo que alarma, ¿cierto? Alarma porque sabemos que la depresión ya es una enfermedad pues que afecta y que genera gastos a nivel de salud, de sector de salud del país, eh, bastante altos. Entonces, es la infancia en donde debemos comenzar a mirar. Antiguamente se creía que la depresión era un asunto de personas mayores, de adultos mayores. ¿Mm? Los adultos mayores sí son una de las poblaciones más vulnerables a presentar depresión, eso es verdad, entre otras poblaciones. Pero se tenía como el desconocimiento de que los niños pudieran llegar a manifestar depresión. Ya en los últimos años pues eso ya está abolido completamente. Tenemos niños con depresión, existen los estados de ánimo alterados, no hablemos solo de depresiones clínicas, y sucede a muy temprana edad. En el 2015 se incluyó por primera vez a los niños a partir de los 7 años en esa encuesta nacional. Miren lo reciente que son estos, digamos que estos hallazgos, incluir a estos niños. Antes ni siquiera nos íbamos a preguntar o a mirar qué pasaba con estos menores. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque nuestra mirada estaba hacia otro lado. Pero a partir de 2015, esa encuesta nacional de salud mental, el ministerio dice, venga, evaluemos, miremos qué pasa con nuestros menores, si se deprimen, y ahí es donde comenzamos a ver estadísticas reales, sabiendo pues que no todos son encuestados, entonces seguramente muchos de estos datos también se queden por fuera. Entonces, en el análisis del reporte de estos con diagnóstico de depresión, se encontró que Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca ocupan los primeros lugares. Llama la atención ver cómo este departamento y la capital
pero hablemos de este departamento, tiene a nivel nacional una de las tasas de depresión más altas. ¿Mm? Eso también nos está haciendo un llamado y no para que busquemos más allá en lo lejano y se nos vuelva hasta un problema y una discusión política, no. Este es un llamado que miremos a lo más cercano a nosotros, la familia. ¿Sí? Para que revisemos nuestras prácticas, para que revisemos nuestros patrones, para que no repitamos los que son inadecuados y con los cuales muchos vienen o venimos marcados, sino para que digamos, bueno, con cada familia que se ponga la mano en el corazón y comience a hacer mejor su acompañamiento, con eso poco a poco vamos a ir cambiando estadísticas. Lo importante no es la estadística, sino lo importante es el bienestar, ¿verdad? Pero estas estadísticas reflejan mucho de cómo está el bienestar a nivel general de nuestros niños, niñas, adolescentes. Vamos a mirar entonces otras estadísticas del Ministerio de Salud. Ya no hablamos de la depresión o de la tristeza como tal, ¿sí? Recuerden que la depresión nos va a enfocar esa hacia la tristeza y vamos a mirar un poco acerca de la ansiedad. La ansiedad también es una alteración del estado de ánimo demasiado común. Lastimosamente cada vez es más común. Recuerden que lo que se vuelve tan común y tan reiterativo se nos va volviendo normal, ¿cierto? Entonces, por eso es que vemos que a los jóvenes les parece normal hacer ciertas cosas, ponerse un piercing, un tatuaje, ¿cierto? Porque todo el mundo, ven que todo el mundo lo hace. Entonces, lo que todo el mundo hace se vuelve normal y estadísticamente, pues hasta tiene sentido. Pero entonces vamos a ver que las cifras del Ministerio de Salud nos hablan que hay una cantidad de diagnósticos en estos niños, enfoquémonos, relacionados con la ansiedad por separación y que va en aumento, ¿sí? La ansiedad por separación es uno solo de los diagnósticos de los múltiples que hay de ansiedad. Este tipo de ansiedad es muy propio de los menores. Si no se identifica, si no se trata a tiempo, con el paso de los años, con la adolescencia, inclusive la adultez, ya se va a convertir en otro tipo de trastorno. Este es el asunto, que esto no cede, que esto no se va porque yo me desperté y cumplí, por ejemplo, 18 años. Esto es un asunto que si no se trata de raíz, si no se identifica a tiempo, se nos configuran otros trastornos después. Ansiedad de separación, por separación, básicamente, no vamos a profundizar mucho en eso, pero vamos a ver que tiene unas manifestaciones clínicas muy, digamos, muy concretas. Y como lo dice el título, el nombre, tiene que ver con ese miedo, con esa angustia anticipatoria. El ansioso anticipa lo que va a pasar, ¿cierto? El depresivo se queda en el pasado, va hacia atrás, ¿sí? Añorando, pensando, sintiendo. El ansioso va hacia adelante, entonces va a pasar algo malo. En este caso, ese miedo, esa angustia, todo este estrés lo genera la separación de esa o esas figuras de apego, llámense papás, abuelitos, mamás, el que sea. Entonces, cuando no está con esas figuras de apego, es donde siente que no está seguro. Piensa que la mamá se va a morir, que no va a llegar, entonces comienzan a tener un poco ¿no? de conductas de control, queriendo controlar, creyendo, ¿cierto? Porque el cerebro cree que en la medida en que hace ciertas cosas, controla y maneja otras. Entonces son niños que no quieren que la mamá ni siquiera se vaya a la cocina, inclusive, o que se vaya a la tienda, que si se quedan solitos un momento, la mamá no llegó, ya comienzan a pensar, le pasó algo, me voy a quedar solita o solito, bueno, y comienza todo ese tipo de manifestaciones anticipatorias, ¿cierto? Anticipando de forma negativa y muchas veces catastrófica. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo en una ansiedad por separación. El que sufre de ansiedad, papás, porque esto tiene una carga genética importante, sabe de qué le estoy hablando, ¿cierto? Y sabe que estas manifestaciones son pesadas y que cansan. El que tiene ansiedad le duele aquí, le duele allá, se siente cansado. Eh, la carga física, fisiológica de la ansiedad es muy alta. Entonces, ojo con eso. Trastornos mentales más frecuentes están asociados a la depresión y a la ansiedad. Los más afectados son los
adolescentes y las mujeres. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nos hablan las estadísticas. Eso no quiere decir que no tengamos niños u hombres con depresión, con ansiedad o con alteraciones del estado de ánimo, ¿cierto? Muchas veces las mujeres verbalizamos más las cosas, las hacemos más de pronto más evidentes y tenemos otros factores de riesgo, ¿cierto? Eh, la adolescencia es una edad muy importante porque hay muchos cambios y, digo yo aquí coloquialmente, es la etapa en donde se nos pasa la factura. Nos pasaron la factura y muchas de esas facturas no nos gustan porque tienen muchas cosas que nosotros decimos en qué momento. ¿Mm? Y si hay alguna alteración, como les digo, en la niñez temprana, en la niñez intermedia, que no se haya observado, que no se haya manejado, orientado, eh, en la adolescencia estallan cuadros clínicos, estallan trastornos de ansiedad generalizada, ansiedad social, en fin, que si vamos a ver, no es que sucedieron en la adolescencia, es que vienen y tienen un recorrido en la niñez. Por eso, papás, es el tiempo, es el momento, y soy insistente en decir, esta etapa no se imaginan lo valiosa que es y todo lo que nos podemos ahorrar y ahorrarle a nuestros hijos en cuanto a sufrimientos y angustias y por qué no nosotros también en cuanto a saber cómo manejo todo esto. Entonces les voy a presentar un poco la depresión. Esta es una imagen que nos proporcionó una estudiante del colegio BIR, una estudiante de bachillerato que seguramente sabe, y ya nos vamos a ver, qué es sentirse triste o deprimido. Entonces, esta persona nos hace este dibujo, por supuesto es anónimo, y nos muestra para esta persona qué significa la depresión. Entonces nos pone tristeza, sobrepensamiento, ¿cierto? El que tiene estados alterados de ánimo en cuanto a la tristeza o la depresión, piensa mucho y piensa mucho en cosas que obviamente no le generan bienestar, situaciones negativas de los demás, del mundo, de sí mismos, se sienten solos, ¿sí? Algunos malos pensamientos que describen de querer hacer cosas que atenten contra ellos mismos, contra alguien más. Eh, Miedo, en fin. Entonces, esta es la representación de un estudiante de nuestro colegio que nos quiso hablar sobre la depresión. ¿Por qué les muestro lo de los adolescentes? Porque nuestros hijos, así tengan 4, 5 años, 6, 7, 8, van a llegar allá, van a llegar a esa edad. eh, y qué bueno que nosotros con este conocimiento hagamos todo lo que está en nuestras manos para ser factor de protección como familia. ¿Qué dice esta persona? Una experiencia propia que puedo describir perfectamente. Es imposible descifrar en qué momento comenzó o si ya terminó por completo. Es difícil hablar sobre cómo te sientes por miedo a que no te tomen, que te crean ridícula por no saber la razón de tu tristeza, intentar rasgarte la piel para que por tus heridas se derrame el dolor mental. Entonces, no hay que explicar mucho, ¿cierto? Es una sensación, el que está triste, el que está deprimido, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, puede que usted se sienta identificado con rasgos o características de depresión. Es muy complicado y pasan los días y si uno no busca orientación, ayuda, acompañamiento o hace algo con respecto a esto, créanme que difícilmente eso va a mejorar. Al contrario, con el paso del tiempo va a empeorarse y se puede configurar en un trastorno realmente. Vamos a ver cuál es la representación de algunos estudiantes de bachillerato en nuestro colegio acerca de la ansiedad. Miren esto, miren cómo eh, representan con sombras en este que se encuentra en el lado izquierdo, como si fuera una carga, como si fuera algo que estuviera ahí encima, que llevaras contigo y que fuera oscuro. Entonces miren eh, la ansiedad cómo puede ser vista, ¿cierto? Em, sintiendo que no hay algo que puedan hacer, que nada va a mejorar, sintiéndose inseguros ante eventos que para muchos no generan angustia.
Miren aquí cómo se representan los miedos, por qué me hacen sentir así. ¿Mm? Es un poco incapacitante, ¿cierto? Es saber que hay algo que desde tu mente, que desde tu psique te ataca, ¿cierto? Como si tú mismo te atacaras y tuvieras que los demás están bien y que yo no. Obviamente eso no es así. ¿M? Cuando uno está bajo alguna alteración, uno piensa que los demás están muy bien, que todo para el externo es perfecto y que uno es el que está mal, pero pues tampoco es así. Sin embargo, si hay algo que uno valora de forma que le afecta y que le daña, entonces, ojo porque la ansiedad desgasta, nuevamente lo digo, físicamente, mentalmente y a veces se vuelve incapacitante, como les decía. Si yo tengo una ansiedad social eh, y me da completamente miedo, me da mucha angustia salir al frente, exponer, hablar en público, siento mucho miedo de hacer el ridículo, se van a burlar de mí, si yo hablo, esto es una bobada, voy a perder la materia. Mire que todo eso que estoy verbalizando son pensamientos de alguien que podría estar teniendo ansiedad social, ¿sí? Esa ansiedad social caracterizada a grandes rasgos por la valoración negativa, que me evalúen mal, se vuelven incompetentes en ese aspecto. Yo puedo ser muy brillante académicamente o tener una habilidad muy bien desarrollada, pero si tengo ansiedad, una ansiedad, unos rasgos de ansiedad muy marcados, un trastorno, eso va a limitar mi ejecución por completo, ¿sí? Yo puedo saber muy bien las cosas, pero exponiéndoselas y dándoselas a conocer a ustedes en esa ansiedad, puede que yo olvide todo o que no diga mayor cosa por esa ansiedad o que me pregunten algo y yo no dé respuesta porque estoy bloqueada, porque me voy a equivocar, así lo sepa. Entonces, eh, es una situación que hay que observar. No es para alarmarse, pero sí para ir observando y para ir entrando en diálogo con nuestros hijos, ir observando mucho, mucho, mucho y mirando cómo lo puedo apoyar. Vamos a mirar las pautas para la familia. Entonces, hay pautas muy generales, teniendo en cuenta que no estamos hablando pues acá eh, de un caso específico. Recuerden que ni la psicología ni ninguna otra rama o ciencia puede dar fórmulas mágicas, ¿cierto? Cada, si alguien necesita intervención, es necesario que se haga una valoración y de acuerdo a las características se den unas recomendaciones, un plan de intervención. Yo puedo tener dos niños con ansiedad por separación, pero tener manifestaciones, situaciones que lo mantienen, condiciones familiares, personales de estos muchachos que son muy diferentes y que van a hacer que sean también muy diferentes en el manejo y en el tratamiento. Entonces, a nivel general, permitir y promover el diálogo y expresión de emociones. Culturalmente no estamos muy dados a esto. Nosotros preguntamos cómo estamos, bien mal no es una emoción, bien mal no me dice nada, inclusive todos decimos que bien, gracias a Dios y usted, pero cuando nosotros hablamos con nuestros niños tenemos que ir, ¿y por qué te sientes bien? ¿Y qué sentirse bien? Cuando yo le hago esa pregunta a un niño, ellos a veces se quedan pensando y dicen, me siento feliz, hoy jugué con Mariana, hoy la profe hizo un concurso y me lo gané. Hoy la profe me saludó y me dijo que me veía muy linda o muy lindo. Ese tipo de contacto y de diálogo son los que nosotros desde pequeños debemos promover, ¿sí? No un contacto o un diálogo superficial, sino un diálogo que hable y que permita la expresión de emociones. Escuchémoslos, validemos las emociones. Validar las emociones es muy importante porque nosotros casi siempre estamos metidos en nuestros pensamientos y en nuestra adultez. Hablemos de nosotros. Y no comprendemos a veces que hay cosas para nosotros mínimas que para ellos son muy grandes. La pelea con la amiga, que me miró para allí, que me hizo para allá, y los vemos y a veces le decimos, ay, deje la bobada, ya, que mire que mañana, ok,
No es para que entremos tampoco en drama ni nos pongamos a llorar y digamos, ay, sí, qué amiga tan horrible, o no, no, pero para que los escuchemos y validemos. Es decir, Juliana, o mi amor, o como le digan, entiendo que en ese momento te sentiste muy triste. Eso es validar. Ya cuando yo valido y ella sabe, en ese caso de Juliana, eh, que mi mamá o que mi tía o que mi abuela entiende que en ese momento me pude haber sentido triste porque me quedé solita en el descanso, ya puedo comenzar, ¿cierto? A hablar y a proponer escenarios que no me dejen sumido en la tristeza. Eso también es muy importante, ¿sí? La validación es lo primero, pero después esto lleva, ¿cierto? Me lleva a qué voy a hacer con esa emoción, aparte de validarla, ¿cierto? El juicio, ¿sí? Ay, pero usted sí es bien bobo. Ay, usted se molesta por eso. ¿Y usted eso le parece? Esos son juicios. Juicios que recordemos que en cuanto a esos sentimientos y emociones con nuestros hijos, nosotros no debemos entrar a ser jueces, sino quienes orienten, quienes escuchen y quien nos ayude a moldearla. ¿M? Acompañemos. A veces solo el escuchar, el abrazarlos y decir que entiendo que te sentiste así, cómo te sientes ahora, ta, esa parte es muy importante y es el acompañamiento. Y es del día a día. Esto no es de hacerlo una vez a la semana, lo hago 3 días. No, es del día a día y las situaciones nos van a ir mostrando en qué momento. Observar y actuar ante los cambios de comportamiento, sueño y alimentación. Papás, recordemos que el sueño y la alimentación son patrones básicos del ser humano, de los niños, de los jóvenes y de nosotros. Cuando hay alguna alteración, estos patrones básicos o fundamentales son los primeros que comienzan a alterarse, ¿cierto? Uno comienza a dormir mucho o comienza a tener insomnio, a tener dificultades para dormir o comienza a comer mucho con ansiedad o ya no quiere comer. Los niños y entre más pequeños se ve esa alteración muy marcada y en el cambio de comportamiento, ¿cierto? Pero si mi hija no solía hacer esto y ahora comenzó a hacer esto, comenzó a verse muy irritable, me dice que no quiere ir al colegio y pues ella era una niña pues feliz, tranquila. Ahí es donde yo tengo que observar y escuchar, ¿cierto? Sin ansiedad, papás, porque cómo le voy a moldear a mis hijos la tranquilidad y el manejo de las emociones, la autorregulación, si yo como padre a veces actúo de forma ansiosa, precipitada, en donde ellos dicen, mejor no le digo a mi mamá porque se enoja. Recuerden que los niños están muy dados y entre más pequeños a preocuparse porque ese cuidador cercano, llámese papá o esa figura de autoridad importante como el profe también, que son muy importantes para ellos todavía, los valoren de forma positiva. Por eso puede que ante situaciones que no son obvias, ellos piensen que los van a regañar, por eso no nos lo cuenten. Entonces, si yo reacciono y yo le pregunto de una forma ansiosa, angustiada, enojada, los niños van a pensar que yo de eso no debo hablar, porque va a generar malestar y me pueden regañar o me pueden ver de forma negativa. Entonces, tengan mucho cuidado en la forma en que se acercan a sus hijos y con la tranquilidad y con la serenidad auténtica con que abordan a estos niños. Involúcrelo o promueva desarrollo de habilidades no académicas. Esto es fundamental para todos los niños, indiferente de que tenga o no manifestaciones. Recuerden, papás, una vez dice, ah, pero mi hijo está feliz y está bien, yo no me preocupo. Papás, uno no sabe qué va a suceder mañana. Uno no sabe qué eventos que no están bajo nuestro control acontezcan y mi hijo deba o comience a tener manifestaciones de alteración de estado de ánimos. Esto nos sirve a todos. Y si los está teniendo, pues ya los voy identificando y voy sabiendo cómo manejarlos. Esas habilidades no académicas son fundamentales. Eh, que ellos desarrollen habilidades manuales en el deporte, eh, en las diferentes artes, ya sea música, pintura, dibujo, es muy importante, ¿sí? Papás, no nos centremos solo en que nuestros hijos, a veces hay niños que son muy buenos académicamente, excelentes, pero son muy ansiosos y les cuesta mucho y son muy rígidos y les cuesta mucho
decir, ven, vamos a hacer esto, no, 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 tengo que hacer la tarea y con angustia. Qué rico que sean responsables, sí. Miremos ahí, es la angustia lo que está de base, la ansiedad. Si no hago esto, ¿qué va a pasar? Todos los niños comienzan a decir eso y la profe me va a regañar y tú me vas y mi papá me va a pegar. Un poco es cuando identificamos esa angustia y digamos, venga, hay que hablar, hay que darle tranquilidad y desarrollar otro tipo de habilidades también no académicas, son muy importantes. Papás, esto también es básico, trabajar en los límites y consecuencias en el hogar. El manejo de la frustración se aprende en casa. Los niños, nosotros no tenemos guardería, nosotros nos llegan en preescolar cuatro, mínimo cuatro, mayoría 5 años, en transición, y ellos ya vienen con esa cultura, con ese aprendizaje más bien del manejo de la frustración. El cerebro del ser humano es impresionante y aprende toda la vida aprende y desaprende y vuelve a aprender y eso es una realidad. Pero esa plasticidad y esa ventana tan, tan valiosa se dan los primeros 5 o 6 años. Por eso es que lo que aprenden en estos años y las experiencias positivas o adversas que tengan van a marcar mucho más. Entonces, papás, ese manejo lo hacemos nosotros. Si yo soy una persona, una mamá ofuscada, una mamá que soy ansiosa, una mamá con unos estándares y una rigidez grandísima, y cuando sucede algo, llámese que iba a pagar una factura y estaba cerrado, que había una fila, bueno, cualquier situación cotidiana, y yo reacciono y ante la frustración me ofusco, ¿y qué voy a hacer? Mi hijo me está viendo, me está escuchando y está aprendiendo. Entonces, ojo, papás, familia, lo digo y lo vuelvo a decir, revisémonos nosotros mismos. Si usted ve que su hijo tiene algún indicador o si ve algún comportamiento que de pronto no le gusta por X o Y situación, primero, antes que nada, revísese. Revísese usted y con los que están alrededor. Mi hijo puede estar moldeando, puede estar copiando, modelando más bien, copiando este comportamiento, esta reacción de mí. Primero mirémonos a nosotros y así comenzamos, ¿cierto?, a mirar alrededor. Y si es así, ¿dónde debemos intervenir primero? En nosotros mismos. ¿Sí? Ya cuando nosotros seamos conscientes y comencemos a generar un cambio, vamos a ayudar a nuestro hijo para que lo haga. Límites son muy importantes. ¿Sí? Tenemos adolescentes y me parece que a mí me interesa mucho el tema de lo que es la depresión, la ideación suicida y que se ha encontrado en los estudios acá en Colombia y seguramente mundiales, es que estos adolescentes tienen una tolerancia a la frustración bajísima, pero es bajísima, cosa que un evento que no es el final del mundo para muchos, como que mi pareja me dejó, que ya no soy amiguita de fulana, que mi papá no me dejó ir a los 15 de mi mejor amiga, que era mi sueño desde hace 3 años que la conozco, se vuelven en eventos que detonan eh, intentos de suicidio. Muchas veces un suicidio consumado. Entonces, es muy frecuente ver ese tipo de cosas y uno dice, pero ¿qué pasa? Estos muchachos, no nos quejemos de los muchachos. La tolerancia a la frustración, nosotros también la educamos y la formamos. Si nuestros hijos no tienen fracasos pequeños, si no tienen un no como respuesta, si no tienen ese tipo de situaciones donde ellos, aunque se pongan tristes, salen adelante y comienzan a darse cuenta que en la vida uno puede querer muchas cosas, pero no son todas las que uno quiere y no en el momento generalmente que uno quiere, estos muchachos llegan más adelante y comienzan a no saber afrontarla. Entonces esos límites tienen un trasfondo muy importante, papás, muy importante a nivel emocional, para que lo tengan presente. Busque ayuda profesional y siga las recomendaciones. Si usted considera mamá, papá, abuelo, tía, cuidador, que su hija, que su hijo está presentando manifestaciones que lo ven que les está generando dificultad adaptarse en el colegio, en la casa, no duden en consultar a un especialista. Si puede consultar al colegio, hágalo. Si ve que esto es muy urgente, hágalo a nivel personal.
en las EPS, en otras entidades, el Centro de Familia Vid, pero podemos actuar. Y si acudimos, recordemos que la eficacia de un tratamiento en gran medida está también dada por ese paciente, en este caso ustedes familia, que tanto se vinculan, que tanto siguen esas recomendaciones y uno mismo se debe revisar y mirar qué debe cambiar. Si voy con esa actitud, seguramente voy a tener los mejores resultados. Asistir con regularidad, ¿cierto? Una situación emocional no se resuelve en una fecha, 2 fechas o en 3 semanas, eso téngalo presente. La sinceridad, el involucrarse, en fin. El pasar tiempo de calidad, ese compartir tiempo juntas es muy importante y ahorita papás que estamos en esta situación, los que tienen la oportunidad de estar ya sea en vacaciones o trabajo en casa, que no es lo mismo, ¿cierto? Que estar en vacaciones, eh, tenemos la oportunidad de compartir más, pero compartir bien. Compartir no es solo estar al lado, ustedes lo saben, entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Disfrútense a sus hijos pequeños, que cuando se vaya esa etapa no va a volver jamás. Una caminata, juegos de mesa, la realización de las tareas, ¿sí? Un programa de televisión, cualquier cosa, una historia divertida, invéntense cuentos en donde haya un final en donde su hijo resuelva qué es lo que pasa. Con eso también, esa es una estrategia, primero que ayuda a la unión, a la interacción, a establecer lazos y vínculos, a mantenerlos, pero también nos ayuda a ver qué hay dentro de mi hijo, cómo resuelve esto o qué final le da este cuento, eso me dice mucho. ¿Mm? Y partiendo de ahí, puedo comenzar a conocerlo más y ahondar un poco más en eso que para ellos directamente es tan difícil, ¿cierto? Ser modelos coherentes con lo que queremos en nuestros hijos, ¿cierto? Si yo quiero un hijo respetuoso, si yo quiero un hijo tranquilo, me reviso primero yo y los que están más cercanos a mi hijo, qué tan respetuosos y tranquilos somos, ¿cierto? Sonreír, no se nos olvide, sonreír no tiene ningún costo. Disfrutar las cosas, tener una actitud propositiva ante las dificultades. Esto es muy importante y nuestros hijos nos están viendo cada vez que no hay dinero, por ejemplo. Este momento puede ser un momento crucial en donde hay dificultades, donde hay situaciones que no nos habíamos imaginado y nuestros hijos están ahí viendo cómo actúa mamá, papá, cómo actúa abuela, cómo reacciona, qué hace, qué actitud tiene, es propositivo. Eso solo lo saben ustedes. Entonces, revisémonos primero y seamos un modelo coherente. Voy a mirar, hablarles de estas pautas, de estas recomendaciones que les dejan los jóvenes. Jóvenes de bachillerato, de sexto a undécimo, hay aquí comentarios. Bueno, aquí se nos fue mal una letra, pero escuchen de verdad a sus hijos, que muchas veces cometemos errores por inmaduros o por inexperiencia, no por hacerlos quedar mal, que no siempre tienen la razón, también se equivocan, que traten de separar sus sentimientos del trabajo con el de la casa y viceversa. Miren que esta recomendación tiene muchas cositas ahí implícitas y si quisiéramos escudriñarla, tendríamos muchos elementos hasta para otra escuela de padres. Nos habla de la escucha, pero de una escucha real, ¿sí? Una escucha real implica disposición, desde la disposición física, eso es lo primero, pero es lo más básico, no solo se queda ahí. Y nos dice, nosotros nos equivocamos y muchas veces no es por hacerlos quedar mal, es que estamos aprendiendo, es que somos niños o jóvenes en este caso y nos vamos a equivocar y parte del aprendizaje es equivocarse. Entonces, no lo tome, no lo vea porque me está haciendo quedar mal con la profe, con el colegio, no. Véalo como una equivocación y cuando yo tengo una mirada diferente, seguramente voy a poder manejar diferente la situación. Eso no quiere decir que no la voy a manejar, la voy a manejar diferente. Y cuidado con esto, separar el trabajo con lo de la casa y viceversa. Seguramente este personaje, este muchacho, esta joven, eh, siente o cree que su mamá, papá o acudiente llega cargado eh, y en esa carga pasan cosas en el hogar. Entonces, mucho cuidado con eso. Que les den confianza completa para que no se sientan inseguros, que no los hagan sentirse inútiles o insuficientes para todo, que tengan y sepan que tienen un apoyo en sus padres. Recuerden que lo que uno habla, asimismo, uno puede decir qué puede estar pasando, ¿cierto?
como dice pues la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Qué puede estar sintiendo esta persona? Seguramente para que hable de sentirse seguro o inseguro, de sentirse inútil o insuficiente, hay algo en su mente ya configurado que nos está hablando. Seguramente sus padres están enfocándose de pronto mucho en el error o están a veces en el perfeccionismo o en la cultura que nos indica es el error generalmente. Algo está pasando en este joven. ¿Mm? Bueno, cada quien podrá sacar sus conclusiones. Que no los comparen con otras personas en cuanto a su forma de ser, que respeten ciertas opiniones y que si alguna vez su hijo les pide ayuda o algún consejo, no los critiquen y denle buenos consejos, que crean que de verdad les van a servir. ¿Mm? Entonces, miren, aquí viene algo muy importante, aquí destaquemos la comparación. La comparación molesta mucho. Cuando los niños son más pequeños, de pronto no son tan conscientes y digamos que la toleran más, entre comillas, sin decir que no afecte. Pero ya más grandecitos, recuerden que estos son ya adolescentes, les duele mucho la comparación, pero ¿por qué me compara con mi otro hermano o con mi primo o con... eso no gusta, eso no cae bien, eso no ayuda. Entiendan a sus hijos lo que para un adulto podría ser una estupidez, para un adolescente puede ser un serio problema que le afecta. Como dijo, hay que ponerse en su contexto y situación. Miren, ahí lo resumo. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Lo que para algunos es bobada, para otros puede ser un motivo de dolor o de angustia. Nosotros les preguntamos también a una muestra significativa, más de 300 estudiantes de bachillerato, de todos los grados de bachillerato, qué podría hacer la familia para que se sintieran mejor. Y aquí nos estamos enfocando más, ¿es a la tristeza o al estado de ánimo bajo? Cuando se hizo la encuesta. Y miren que la mayoría dice que el apoyo, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Apoyar papás, mejorar la comunicación, ya en la adolescencia recuerden que como les digo yo, nos pasan factura cuando tengo mala comunicación, cuando no establecí unos vínculos cercanos y una comunicación asertiva, efectiva con mi hijo, cuando es pequeño, entre comillas, eso pasa sin ser tan notorio, pero en la adolescencia se explota. Mejorar la comunicación, compartir. Miren todas las pautas que hablamos, el compartir, el pasar tiempo con ellos, el apoyarlos, el escucharlos. El confiar, aconsejar. La privacidad, recuerden que la verdad nos salió bajo para estar en la adolescencia, ¿cierto? Que quieren su privacidad, sus cosas, en fin. Eh, y entre otras cosas, ¿cierto? Aquí hablan de algo muy interesante. La escucha como uno de los mejores medios para sentirse mejor, incluso considera que estar pendiente de ellos es necesario, porque cuando se está solo se corre mucho peligro. Esto lo dicen los propios jóvenes. Le dicen a los papás, esté pendiente de sus hijos, es que hay muchos riesgos, es que hay mucha cosa. ¿M? Tal vez hay que pensar en formas de escuchar, dialogar y compartir. Como digo, este momento puede ser el propicio para acercarnos aún más a ellos. Llegó una parte, la parte reflexiva. Papás, se plantean unas preguntas las cuales ustedes van a resolver, ya sea si son mamá y papá juntos o quienes vivan en el hogar o usted solo o sola. Pregúntese a conciencia, tómese unos minutos, qué retos tenemos como familia en cuanto al acompañamiento. Aquí lo vamos a aterrizar cada uno en nuestra familia. Todos tenemos retos diferentes, ¿sí? O seguramente compartamos algunos, pero no todos son los mismos para todos, depende a muchos factores. ¿Qué retos tenemos como familia en cuanto al acompañamiento de nuestros hijos en relación con las alteraciones del estado de ánimo? ¿Mm? He visto algo en mi hijo, he observado que tiene tendencia de pronto ante la frustración o ante el no a ponerse triste o lo veo muy ansioso en estos casos, ¿sí? Bajo estas situaciones, qué retos tengo en mi familia con mi hijo o mis hijos a este nivel. Cada uno debe saberlo identificarlo porque todos somos familias diferentes.
ya sabiendo cuáles son los retos, ¿sí? Ya sabiendo cómo es. El reto también puede estar volcado hacia mí. El reto es cómo voy a ayudar a mi hijo a que deje de ser tan ansioso si yo me preocupo por todo y estoy diciéndole todo el momento que va a pasar lo peor. Ese puede ser un reto, ¿cierto? Como familia, ¿qué puedo comenzar a implementar, ¿cierto? Para que esto, esta familia, ustedes papás o acompañantes acudientes sean factor de protección. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos enfocados aquí, volcándonos hacia nosotros como un factor de protección. Suceda lo que suceda en nuestro entorno, suceda, pase lo que pase, como yo con mi trabajo, con mi acompañamiento, soy factor de protección para que mi hijo salga adelante. ¿Sí? Y no se vuelva esto en un problema, de una alteración ya digamos clínica. ¿M? Y si se vuelve así, ¿cómo voy a acompañar para que esto no trascienda? Tómense unos minutos, pausen el video, respóndanlo. Lo importante es que se haga conciencia. Cada uno va a saber qué necesita y qué puede hacer. Yo les voy a dejar en la parte también de abajo una encuesta de satisfacción y un cuestionario. Es el mismo papelito que ustedes diligencian y están acostumbrados a hacer, solo que lo vamos a hacer virtual, lo vamos a hacer por un formulario de Google. Entonces, en esa encuesta vamos a responder esas dos preguntitas que les hice anteriormente. Vamos a, después de esa reflexión, a responderlas ahí y vamos también, papás, a hablar de la satisfacción. Como siempre, ustedes ya lo conocen. Evaluó con respecto a tres factores que considero acerca de la escuela de padres. Bueno, acá están algunas referencias pues, de los datos que se tomaron. Y muchísimas gracias, papás. Eh, en esta ocasión nos correspondió por este medio. Lo importante es que nosotros saquemos el tiempo. Mm, por eso se hace un video. Se hace un video para que ustedes cuando tengan el tiempo, la disposición, eh, lo escuchen con plena concentración y sobre todo pensando en cómo esto puede contribuir al acompañamiento de sus niños y niñas. Recuerden que estamos en una etapa de muchas cosas para hacer eh, y que familia cada día seamos mejor factor de protección. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos prontamente con la ayuda de Dios. Hasta luego.